Hola de nuevo, pequeñas guaguitas. Bueno, continuemos con la historia del átomo. A finales del siglo XIX, los científicos creían que ya entendían bastante bien el átomo. Después de todo, ya habían descubierto el electrón gracias a J. Thomson. El átomo parecía una especie de budín cargado positivamente con electrones incrustados en él, y tenía un modelo científico basado en un postre, porque en ese momento la física estaba pasando por una etapa extraña. Pero entonces apareció un neozelandés con una personalidad tan explosiva como los elementos que estudiaba, Ernest Rutherford, y así decidió hacer algo muy simple: disparar partículas contra átomos. Y lo que encontró cambió para siempre la química, la física y nuestra comprensión de la materia. Porque resulta que el átomo era mucho más raro de lo que cualquiera podría imaginar. Como siempre, empezaremos hablando de su infancia y cómo pasó de la granja al laboratorio. Ernest Rutherford nació en 1871 en Nueva Zelanda. Su padre era agricultor y mecánico. Su madre era profesora y, bueno, su familia trabajaba duro y los recursos eran limitados. Pero Rutherford destacó por algo: era absurdamente inteligente y también absurdamente competitivo. Como esos estudiantes que sacan la mejor nota y luego preguntan, ¿por qué no fue más alta? Come con ese tipo de personas, pero bueno, y a pesar de algunos tropiezos, él fue el estudiante que nunca se rindió. Desde joven mostró talento para las matemáticas y la ciencia. Ganó becas gracias a su desempeño académico, lo cual fue crucial, porque sin ellas probablemente habría terminado trabajando en la granja familiar. Y aunque no hay nada de malo con eso, el universo habría perdido a uno de los científicos más importantes de la historia. Así que tomó esa oportunidad y realizó el viaje que cambió su vida. Gracias a una beca, logró viajar a Inglaterra para estudiar en la famosa University of Cambridge. Y ahí conoció a una persona muy importante de la cual ya hemos hablado en este canal, J. Thomson. Nada más ni nada menos que el descubridor del electrón. Imagínate llegar a la universidad y que tu supervisor sea uno de los científicos más famosos del planeta. Sin presiones, ¿eh? Sin presiones. Además, en esa época, la radiación se había puesto de moda. Así que hablemos un poco sobre eso. El misterio de la radioactividad. En esa época, la radiactividad era una de las áreas más fascinantes de la ciencia. Nadie entendía completamente qué estaba ocurriendo. Los elementos parecían lanzar partículas misteriosas de manera espontánea, como si estuvieran rompiéndose desde adentro. Y Rutherford se obsesionó con entender ese fenómeno y descubrió cosas interesantes: alfa, beta y el caos. Mientras estudiaba sustancias radiactivas, descubrió que la radiación no era una sola cosa, existían distintos tipos, y así los clasificó como radiación alfa, radiación beta, y más adelante se identificó también la radiación gamma. Y esto fue enorme, fascinante e importante, porque permitió empezar a entender el comportamiento de los elementos radioactivos, y Rutherford se convirtió en el hombre que demostró la transmutación. Durante siglos, los alquimistas habían soñado con transformar un elemento en otro. Todos fracasaron. Pero Rutherford fue uno de los primeros en demostrar que algo parecido realmente podía ocurrir. Observó y observó, y se dio cuenta que algunos elementos radioactivos se transformaban espontáneamente en otros. ¿Qué? La alquimia había estado equivocada en casi todo, pero curiosamente había adivinado una idea real. Ahora, cada vez que un científico descubre algo, surgen miles de experimentos alrededor de este. Bueno, los científicos son como unos niños probando su juguete nuevo. Y así llegó el experimento más famoso de la historia. Y ahora llegamos al momento que lo hizo inmortal: el experimento de la lámina de oro. Ahora te explico de qué se trata. El plum. Rutherford le pidió a sus colaboradores
Hans Geiger y Ernest Marsden, que bombardearon una lámina extremadamente fina de oro con partículas alfa. Se suponía que este experimento sería simple, porque según el modelo de Thomson, las partículas debían atravesar la lámina casi sin desviarse. Fin del experimento. Todos felices, todos contentos, publicación rápida y a casita. Sin embargo, esto no fue lo que pasó. Y ocurrió el problema. Como te dije, la hipótesis no ocurrió. La mayoría de las partículas alfa atravesó la lámina, pero algunas partículas se desviaron mucho. ¿Qué digo mucho? Muchísimo. Y unas pocas incluso rebotaron hacia atrás. Hacia atrás. Como si dispararas una bala contra papel higiénico y la bala regresara para golpearte. En ese momento, Rutherford quedó payasito y dijo: La frase legendaria. Rutherford describió el resultado con una frase famosa. Fue casi tan increíble como si dispararas un proyectil de 15 pulgadas contra un papel de seda y regresara para golpearte. Traducción: esto no tiene ningún sentido. Y cuando algo no tiene sentido en la ciencia es cuando se pone interesante. El descubrimiento del núcleo. Rutherford llegó a una conclusión. La carga positiva del átomo no estaba distribuida uniformemente como el modelo de Thomson sugería, sino que estaba concentrada en una región extremadamente pequeña. Y así nació el núcleo atómico. El átomo resultó estar compuesto principalmente por espacio vacío, muchísimo espacio vacío, y comprendió que el átomo es casi nada. Sí, tu cuerpo, tu computadora, tu casa, tu perro, tu universidad, todo está formado principalmente por vacío. La materia sólida es mucho menos sólida de lo que parece, y eso sigue siendo una de las cosas más extrañas de la física. Y ahora, con este nuevo descubrimiento, ¿el modelo de Thomson quedó obsoleto? Sí, pero no te preocupes, ya que rápidamente lo reemplazó otro modelo. El modelo atómico de Rutherford. Después del experimento, se propuso un nuevo modelo, el modelo nuclear, o el modelo atómico de Rutherford, como prefieras. Este nuevo modelo nos indica que los electrones orbitaban alrededor de un núcleo pequeño y positivo. Este fue un enorme avance para la ciencia, aunque todavía tenía ciertos problemas este modelo, pero son problemas que más tarde se resolvería gracias a Niels Bohr. Porque en ciencia, cada respuesta genera nuevas preguntas. Pero esa historia quizás te la cuente en otro video. Pero Ernest no se detuvo ahí y descubrió más. La búsqueda del protón. Rutherford siguió investigando y terminó identificando una partícula fundamental del núcleo, el protón, otra pieza esencial del rompecabezas atómico. Y después de tantas investigaciones, logró ganar el Premio Nobel de Química. Aquí viene algo curioso. Rutherford es considerado uno de los padres de la física nuclear, pero ganó el Premio Nobel de Química de 1908. Esto fue raro. Incluso él mismo bromeaba sobre ello. Decía que había estudiado física toda su vida y terminaron dándole el Nobel de Química. Probablemente fue el troleo académico más prestigioso de la historia. ¡Troleado, puto! Pero no solo destacó por sus investigaciones, sino también por su personalidad. El jefe imposible de ignorar. Rutherford tenía fama de ser extremadamente enérgico. Hablaba fuerte, trabajaba muchísimo y tenía una enorme confianza en sí mismo. Cuando entraba a una habitación, todos sabían que había llegado. Era la versión científica de un jefe final. Y ahora, curiosidades para alargar el video como ya es costumbre. 1. Nunca creyó en la energía nuclear comercial. Aunque ayudó a fundar la física nuclear, pensaba que obtener energía útil del átomo era poco probable, y la historia terminó contradiciéndolo, lo cual demuestra que incluso los genios se pueden equivocar. 2. Formó una generación de científicos. Muchos de sus estudiantes y colaboradores ganaron premios Nobel. Su laboratorio era prácticamente una fábrica de descubrimientos. 3. Un elemento lleva su nombre. El elemento Rutherfordio fue nombrado en su honor, porque cuando cambias la historia de la ciencia suelen darse este tipo de recompensas. Y este fue
el impacto de Rutherford. Sin Rutherford no existirían la física nuclear moderna, la química nuclear, los reactores nucleares, la medicina nuclear y nuestra comprensión actual del átomo. Su trabajo permitió descubrir cómo está organizada la materia y cambió nuestra versión del universo. Así que la próxima vez que veas un dibujo de un átomo, recuerda que todo comenzó cuando un científico decidió disparar partículas contra una lámina de oro. ¿Por qué? Porque podía. Y encontró algo que nadie esperaba. Porque la ciencia avanza así, no cuando los experimentos confirman lo que creías, sino cuando destruyen todo lo que pensabas saber. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, tócame la campanita y comparte. Oh, y recuerda, si una partícula rebota donde no debería, tal vez no tienes un error. Tal vez estás a punto de descubrir una nueva parte del universo. Nos vemos en el próximo video. Chau.